Y habíamos mencionado un valor normal de la cantidad de glóbulos rojos. Establecimos que era de 4 millones a 4,5 mujeres y de 4,5 a 5,5 en hombres. Sí, tenemos un valor por debajo de eso, o sea, un valor de unos 3,2 millones por milímetro cúbico. Nosotros podemos decir con toda propiedad que ese paciente tiene anemia. Si tenemos también un valor de hematocrito, bajo, digamos, 30, que tenga alguien de hematocrito 25, nosotros también decimos que el paciente está anémico. Y por supuesto, si el valor de la hemoglobina está abajo de 10 grados, nosotros asumimos que el paciente tiene anemia. O sea, de cualquier manera, ya sea valores bajos de glóbulos, valores de hemoglobina, de hematocrito muy bajo, nosotros decimos que el paciente tiene anemia. El asunto está que, ¿cómo, si eso es claro, pues, tiene anemia? ¿Qué tipo de anemia tiene? Y eso lo vamos a ir diciendo en este periodo de clase. Las anemias se pueden clasificar por el tamaño del glóbulo. Si nosotros vemos que el glóbulo está más pequeño, decimos que es microcítico. Eso lo habíamos hablado. Más abajo del promedio, que es 7,2 micras. Este tamaño. ¿Por qué un glóbulo rojo puede tener un tamaño más pequeño de lo usual? ¿Qué se les ocurre a usted? ¿Por qué el glóbulo rojo ahora está más pequeño? ¿Qué tiene adentro el glóbulo? Además del agua, por supuesto, tiene hemoglobina. O sea, si nosotros tenemos menos hemoglobina, el glóbulo tiende a ser más pequeño. ¿Sí estamos claros? Por eso es que es más pequeño, tiene menos hemoglobina. Si tiene menos hemoglobina, obviamente la parte externa del glóbulo rojo pues va a tener una coloración roja. Esto es lo que corresponde a la hemoglobina. Pero el centro, que habíamos dicho también que es normal que tenga una zona más pálida, ahora esa zona se hizo mucho más evidente. La parte roja del glóbulo está confinada a la periferia, acá es donde nosotros vemos. Entonces, si esto nos está sucediendo, el glóbulo rojo, a la hora de hacer el frote y colorearlo, resulta que se colorea poco. ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí? Si no se lo repito. Tiene poca hemoglobina, por eso es pequeño. ¿Dónde está la hemoglobina? Tirada a la periferia. Eso es porque al hacer el frote se extendió el glóbulo. Pero la parte central, que debiera ser blanquita, un pedacito acá, resulta que se aumentó de tamaño. Entonces, al colorear, no se colorea. ¿Cómo llamamos a esto? Microcítica hipocrómica. Microcítica, menor tamaño, menor color, hipocrómica. ¿Sí está claro? Está. Esta es una anemia por deficiencia de hierro. Para que se sintetice hemoglobina se debe tener disponible hierro. De lo contrario, no se va a sintetizar. Entonces, la deficiencia de hierro, el hierro existe en todos los vegetales verdes, las carnes, el hígado, la leche, tiene hierro. Si alguien que no tiene acceso o muy poco acceso a ese tipo de alimentos va a presentar este tipo de anemia.
microcítica hipocrómica. Como ya sabemos cuál es la causa de esto, algunos la identifican como anemia ferropriva. Anemia ferropriva, o sea, estamos privados de hierro, pues bueno, eso es lo que quiere decir. Entonces, esa es una variedad de anemia. ¿Estamos claros? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué tenemos este tipo de anemia? Este es el tipo de anemia más frecuente que hay, el que ustedes van a ver en los hospitales con mucha mayor frecuencia. ¿Sí? Esto podría ser que yo tuviera una buena cantidad de glóbulos rojos, pero no estoy sintetizando hemoglobina. ¿Sí estamos claros en este asunto? Vale. Miremos una variedad. Una persona normal, sana, que repentinamente tiene un accidente o pierde una muy buena cantidad de sangre en un trauma. Ahora el trauma más frecuente es que lo valen a uno. Pero usted, al hacer el recuento está bajo. Obviamente, si estoy perdiendo sangre, la cantidad de glóbulos va a estar abajo. Eso está claro. ¿Sí me están entendiendo? Está abajo, porque no los tengo. Pero los que tengo, si hago un frote, resulta que los glóbulos que hay son normales. ¿Sí me están entendiendo? Sí, lo que perdí fue cantidad. Eso fue lo que perdí. Y se reflejó en el recuento de glóbulos y se reflejó en el hematocrito. Pero yo, al hacer un examen de los glóbulos en un frote periférico, todos los glóbulos están normales, los pocos que tienen. ¿Sí está claro? A ese tipo de anemia se le llama normocítica, normocrómica. Está de buen tamaño y de buen color. La única manera en que la clasificamos como anemia es porque el recuento de glóbulos o la medición del hematocrito está baja. ¿Sí está claro? Eso es normocítica, normocrómica. Esta solo se puede ver en los casos de hemorragia, en pérdidas sanguíneas abruptas. Es decir, usted estaba bien y ahora está sangrando. En este caso es la anemia normocítica normocrómica. ¿Sí está claro? Está también que en el momento en que se cierra la fuente de la hemorragia y el paciente empieza a recuperar, pues lo que va a recuperar es su número. ¿Sí estamos claros en este asunto? Muy bien. Para que se produzca, fíjense, para que se sintetice hemoglobina necesitamos hierro. Eso está claro. Para que se produzca la cantidad que necesitamos de glóbulos rojos, eso necesitamos otra glucoproteína que se llama eritropoyetina. Esta es una glucoproteína que es producida, fíjense bien, en las fibras musculares de la arteriola aferente del glomérulo del riñón. Se lo repito, las fibras musculares de la arteriola aferente del glomérulo renal. Ahí se produce la tal eritropoyetina. ¿Sí está claro? Esta es un estimulador de la producción de glóbulos rojos. Es en el momento en que no tenemos eritropoyetina, como en el caso de una insuficiencia renal aguda o crónica, el primer síntoma del paciente es anemia. El que tiene insuficiencia renal, el primer síntoma que va a presentar es justamente anemia, porque no va a poder producir la tal eritropoyetina. ¿Sí me explico o no? Disculpe, ¿puede repetir dónde es que se produce? ¿Cómo? La eritropoyetina, ¿dónde se produce? No le oí. ¿Dónde se produce la eritropoyetina? Fibras musculares de la túnica media, si
quieren ser más explícitos, de la arteriola aferente del glomérulo renal, por si no tienen idea. Esto es un glomérulo. La sangre viene aquí, en la arteriola aferente, entra a todos los capilares y sale por acá. Para que ustedes no tienen claro. O sea, ¿dónde se produce la eritropoyetina? Aquí, en las fibras musculares lisas de la arteriola aferente del glomérulo renal. Aquí, para que no nos perdamos. ¿Sí me están entendiendo? Esto es indispensable para la producción normal de glóbulos, así hay una cantidad de glóbulos. De hecho, también comercialmente existe la eritropoyetina, se identifica como EPO y es una de las sustancias prohibidas en el deporte. ¿Sí está claro? Muchos usan esto, obviamente, para tener más glóbulos. Y si tienen más glóbulos, captan más oxígeno y entonces mejoran el rendimiento. ¿Sí está claro? Por eso se llama EPO cuando es una droga que uno mismo ingiere. Bien, pero también tenemos otra posibilidad, como eso de las anemias, que el glóbulo rojo es mucho más grande, entonces lo llamamos macrocítica. La anemia es un glóbulo rojo más grande. Y como razón de ser más grande, resulta que se mira así, muy teñido de rojo. Entonces nosotros hablamos de una anemia macrocítica hipercrómica, más grande, del tamaño promedio y mucho más coloreada. Es un glóbulo muy grande que se ve totalmente teñido. No creen ustedes que esto es una ventaja. Mientras más grande es el glóbulo, menos parece disco bicóncavo. Entonces se va volviendo como una manera esférica, y entonces la capacidad de oxígeno es menor. ¿Sí está claro? Es un glóbulo grandote que se ve rosado, y por eso lo clasificamos como macrocítica hipercrómica. Este tipo de anemia se produce por deficiencia de dos nutrientes: la deficiencia de vitamina B12 y la deficiencia de ácido fólico. Los dos son importantes para evitar que haya este tipo de anemia: vitamina B12 y ácido fólico. Son dos cosas bien importantes. En casos, sí, la vitamina B12 y el ácido fólico, ¿dónde los encontramos? En el mismo lugar donde encontramos el hierro. Todos los vegetales verdes, tienen una cantidad muy buena de los dos nutrientes. En algunos casos en que metabólicamente está aumentado el consumo, como en el embarazo, entonces se dan suplementos de eso, pues, para evitarnos el problema. Pero esa es la razón por la cual tenemos estos glóbulos tan grandes. ¿Sí? Estamos claros. Una variedad de las macrocíticas hipercrómicas. Fíjense, una variedad, no son sinónimos. Es lo que conocemos como anemia perniciosa. Insisto, una variedad, no todas, una variedad de estas se llama anemia perniciosa, de estas macrocíticas hipercrómicas. ¿Qué es lo que sucede en este tipo de anemia? El problema está para absorber la vitamina B12, se necesita algo que se llama el factor intrínseco de B12. A ver si se los explico. Factor intrínseco de B12. Este factor intrínseco se produce en las células parietales del estómago, las mismas que producen el ácido clorhídrico, para que tengan claro. Esas producen este factor intrínseco de B12 para favorecer la absorción de esa vitamina en el intestino. Si yo no tengo ese factor intrínseco, entonces yo no absorbo B12
y voy a tener este tipo de anemia. ¿Sí me están entendiendo? A ese, donde yo no tengo factor intrínseco, es a lo que se identifica como anemia perniciosa. O sea, es una variedad de las macrocíticas hipercrómicas de la anemia perniciosa. No es posible, o sea, las anemias se deben clasificar en estos tres grupos: microcítica hipocrómica, normocítica normocrómica, macrocítica hipercrómica. Solo esas tres existen. No hay cambios aquí, no hay normocítica hipercrómica y microcítica, no hay, o es microcítica hipocrómica, normocítica normocrómica o macrocítica hipercrómica. No hay variedades, no hay posibilidad. ¿Sí? ¿Está claro? Lo que sí me puede pasar es que si estoy en un grado notable de desnutrición, o sea, no como nada, pues, no como nada, por ahí me como un rábano, por ahí estoy en una crisis horrible, entonces puedo tener las dos anemias, ferroprima y macrocítica hipercrómica. Entonces me salen unos chiquitillos, todos desnutridos, a la par puedo tener un grandote de estos muy coloreado. ¿Sí me explico? Es en los casos en que estoy en un grado notable de nutrición, que obviamente si no como, no bajará ningún. Sí está claro eso. ¿Cómo se clasifican las anemias? ¿Sí? Esto es viéndolos. Ya sé que si tiene 25 de hematocrito tiene anemia, eso ya lo sé, pero quiero ver qué tipo de anemia, porque eso es lo que va a condicionar la terapéutica. Ya sé lo que voy a tener que alguna vez me informe cuál de estas es, entonces yo digo a este paciente que darle hierro, a este paciente que darle ácido fólico y vitamina B2, eso es lo que me va a dar la pauta del tratamiento. ¿Sí estamos claros? Solo una mención. Este es otro tipo de cosas, pero el término lo pueden oír, se llama anemia aplástica. Anemia aplástica. Esto se produce cuando hay una depresión de la médula. Si ustedes quieren jugar con la terminología, es por aplastar a la médula, para que se les quede algo más grande. Anemia aplástica. Esto no es usual, pero el término lo van a oír. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que por alguna razón, yo estoy deprimiendo mi médula. Cada vez estoy produciendo menos glóbulos rojos. Eso es lo que me está sucediendo, por alguna razón. La que tenemos más a la mano es el uso de un antibiótico, excelente antibiótico, que se llama cloranfenicol. Cloranfenicol. Ese es un antibiótico que es de amplio espectro, contra positivos, contra negativos, algunos bacterias y otras cosas del estilo. El uso prolongado de cloranfenicol, por lo menos ya está establecido claramente, es posible que produzca anemia aplástica. O sea, voy deprimiendo y deprimiendo primero, no solo de glóbulos rojos, sino también de glóbulos blancos. La médula está aplastada por el uso de este tipo de antibióticos. Desde luego que cada cuánto vemos un caso de esto, uno en 400,000. Entonces usted tiene que pensar, ¿y por qué el mío va a ser ese de uno y lo voy a privar de un antibiótico excelente? Eso ya se lo van a explicar en nuestras clases. Pero para que lo que me interesa acá es que sí uno puede deprimir la médula. También puedo deprimir la médula si le doy radiación a la médula. Si yo irradio la médula, eso se da también en casos de leucemia, de mielomas múltiples, uno irradia la médula para bajar la cantidad de células que hay. En ese momento en que me vengo tan abajo en mis números, pues si alguien me hace un daño, sí tengo anemia plástica. ¿Estamos claros hasta aquí? Bien, claro, todo, ¿sí? ¿Sí? Va. Con esto terminamos los rojos. Hoy vamos a ver otro poquito de otras cosas. Aquí solo era para terminar el capítulo de los rojos. Otro elemento forme, configurado de las
sangre, ya los habíamos mencionado, son las plaquetas. Esto para recordarles, las plaquetas no son células, sino son fragmentos citoplasmáticos de una célula tan grande que está en la médula ósea y que se llama ¿cómo? Megacariosa. Esos son las tales plaquetas. Cuando aquel quiere entrar, metemos a través del sinusoide, se fragmenta el citoplasma y los pedacitos de citoplasma ingresan a corriente sanguínea. Eso es las plaquetas. Por eso le dicen trombocitos. Estamos hablando de las plaquetas. También nosotros, al igual que los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, nosotros las podemos contar manualmente o por el contador hematológico. Y eso nos ha permitido establecer un rango normal de la cantidad de plaquetas, que es bien amplio. Está entre 150.000 y 400.000 por milímetro cúbico. Ese es el valor normal de plaquetas, de 150.000 a 400.000. Si el valor de las plaquetas está abajo de esto, entonces decimos que tiene trombocitopenia. Vamos bien, abajo de este valor. Valores arriba de plaquetas es extremadamente raro. En casos de leucemias, por ejemplo, que la médula se volvió loca y produce todo lo que puede, ahí podemos encontrar un poquito de aumento en el número. Si eso sucede, lo llamamos trombocitosis. Insisto, esto sería una condición relativamente rara. La trombocitopenia, esa es una condición que sí la vamos a ver con bastante frecuencia. Abajo del valor normal, eso es frecuente. Arriba del valor, eso es rarísimo que uno tenga 500.000 plaquetas. No cuadra, pero en trastornos medulares también hay alguna manera de favorecer la producción de plaquetas. ¿Estamos bien? ¿Cuánto viven las plaquetas? Las plaquetas viven 10 días promedio. Si no las usamos, porque si las usamos, las gastamos antes. Pero si pasaron a la circulación y no pasa nada, no hay ninguna hemorragia, no hay nada, pues a los 10 días son destruidas por los macrófagos del vaso. La mayor cantidad de plaquetas está almacenada en el vaso. ¿Sí? Esto es, nosotros le sacamos sangre a alguien y el valor normal de plaquetas le debe caer acá. 220.000, 300.000, 280.000. Eso es lo que estamos. Pero eso que estamos viviendo son las plaquetas que están circulando. ¿Sí? Le sacamos sangre a alguien y hacemos la medición. ¿Sí me están entendiendo? Son las plaquetas que están circulando. Pero en el vaso hay almacenada por lo menos una cantidad igual. O sea, siempre tenemos una reserva de plaquetas que está ahí en el vaso, y en un caso de necesidad, nosotros lo vamos a sacar. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Cuál es la forma de las plaquetas? La forma es más o menos triangular. Perdón, doctor, entonces ese rango que nos dio es para las plaquetas en la sangre. En la sangre, sí. Y en el vaso hay una cantidad aproximada. Sí, ahí nos ha medido, pero como es reservorio, porque en una emergencia el vaso se contrae y saca todo ese montón de placas. Ese es para que tengamos idea. La forma de las plaquetas es más o menos así, triangular. Aún en el frote, esas plaquetas tienden a juntarse. Aún en el frote, cuando usted ha hecho la bota de sangre, que agarró la ramita y fundió la sangre y hizo un frote, aún ahí las plaquetas tienden a juntarse. Eso, o sea, ver una plaqueta solita ahí en el frote
es muy difícil y siempre tendrá otra por acá y a veces son realmente verdaderos grupos. ¿Sí vamos bien? ¿Qué tiene la plaqueta? Obviamente, si no tiene núcleo, porque es fragmento citoplasmático, no es una célula real. ¿Sí estamos claros? Pero aún así, nosotros podemos detectar una parte, ahí se los puse en el centro para que todo me salga más fácil, pero podrían estar un poco excéntricos. A esta parte aquí nosotros, donde están estos gránulos, pues lo llamamos granulómero. Esa es la parte donde se ven granos de los tipos, algo de explicar. Bien. Pero hay otra parte en la plaqueta, esta otra parte, la parte que no tiene granos, esa se ve blanquecina, y entonces a esa parte se le llama yalómero. Vuelvo a repetir. La parte blanca, la parte de aquí, ese es el yalómero. La parte que tiene gránulos se le llama granulómero. Insisto, no necesariamente tienen que estar en el centro, los gránulos pueden estar corridos hacia uno u otro lado, pero así vemos. Con la coloración de Wright o de Gemsa, que es la que van a ver en los prótesis, esta plaqueta se ve como rosadita, y sí, blanquecina y rosadita es el color que tienen las plaquetas. Pero, ¿qué tiene la plaqueta en esta parte blanca? Es decir, el hecho de que se quede blanquita no quiere decir que ahí no haya nada. Por el contrario, tiene una buena cantidad de una proteína que ustedes ya habrán oído, que es la tubulina. Esta es la responsable de ensamblarse para formar los microtúbulos. ¿Sí se acuerdan eso? Eso lo aprendiste en biología, ¿no? La tubulina se ensambla y va formando unas estructuras que se llaman microtúbulos. ¿Eso qué es lo que hace? Que mantiene a la plaqueta más o menos distendida para que mantenga esta forma. ¿Sí vamos bien? ¿Qué encontramos? Encontramos la tal tubulina que produce microtúbulos. ¿Qué más encontramos? También, al igual que en el glóbulo rojo, encontramos otra proteína que se llama actina. Esta es una proteína contráctil y le va a dar esa misma capacidad que tiene la plaqueta para contraerse y que es vital para algunas de las cosas que vamos a ir explicando más adelante. Esto es lo que vamos a encontrar. Pero resulta que también hay dos sistemas de túbulos aquí en lo que corresponde al yalómero. Dos sistemas o de conductos, si se lo quieren ver. Uno se llama sistema tubular abierto. ¿Por qué se le llama así? Porque esos túbulos terminan en la membrana de la plaqueta. Por eso se le llama sistema tubular abierto. ¿Para qué queremos este sistema tubular aquí? Para que saque los productos de estos gránulos, que ya vamos a ver que tiene cada uno. Pero para eso no queremos, para que estos gránulos, cuando se liberan su contenido, tengan un vehículo por donde salir. Sistema tubular abierto. ¿Sí estamos claros en esto? Pero tiene otro sistema. Metido dentro del mismo yalómero, tiene otro sistema. Ese no toca la parte externa, no llega hasta el final de la membrana. Ese se le llama sistema tubular denso, pero otros lo identifican como sistema tubular cerrado. Uno es abierto directamente a la periferia, a la membrana, el otro pues está más o menos alrededor. Es probable que en algún momento se complementen, se unan, es probable. Pero este sistema tubular denso o cerrado está más involucrado en la síntesis de unas sustancias que se llaman prostaglandinas. Esa es, digamos, la función principal de este sistema tubular.
angular denso es la síntesis de prostaglandina para que nos sirva. ¿Sí estamos claros? Esto es la forma, la cantidad, lo que tienen las plaquetas. Pero en realidad, las plaquetas, a veces lo ponemos aquí está un vaso sanguíneo. La sangre obviamente fluye a través del vaso sanguíneo, va a pasar. Pero en la misma sangre, nosotros podemos distinguir un flujo central. A ese flujo se le llama flujo axial. Esa es la parte central del chorro de sangre. Y si hay un flujo axial, pues hay un flujo que va en la periferia que se le llama flujo laminar. Si no me entiendes, lo vuelvo a repetir. Aquí viene la sangre, pero en el centro de la sangre, viajan algunas sustancias. Por eso se le llama el flujo axial, en el centro. ¿Qué es lo que viajan ahí? Pues las plaquetas. Eso es lo que viaja en el flujo axial. ¿Qué es lo que viaja en el flujo laminar? Que lo que viaja son las plaquetas. No, lo que viaja son los glóbulos blancos. Eso es lo que viaja aquí en el flujo laminar. Fíjese que tiene sentido. ¿Por qué van los glóbulos blancos en el flujo laminar? O sea, pegado al endotelio, porque por ahí es donde se van escapando. ¿Sí? Van ya pegaditos y donde encuentran una oportunidad se salen. Esa es la razón por la que. ¿Por qué las plaquetas van en el flujo axial? Porque lo que no queremos es que se junte al endotelio. Esa es la razón. No queremos que la plaqueta se acerque al endotelio. Pero como resulta que en el flujo pueden haber algunos cambios y todo, nosotros tenemos que protegernos. La plaqueta produce una prostaglandina que se llama tromboxano. Esto se acaba de mencionar, ¿dónde se produce? En el sistema cerrado, en el sistema tubular denso, es donde se produce la prostaglandina. La prostaglandina que produce es el tromboxano, algunos creen que agregan alfa-2, pero con que sepan que es el tromboxano es igual. ¿Para qué sirve esta prostaglandina? Empuja a las plaquetas hacia el endotelio, o sea, favorece que se pegue al endotelio. ¿Sí está claro? Pero eso nos va a servir cuando haya una ruptura de un vaso sanguíneo. En condiciones normales, por más que produzca tromboxano, no hay manera de que se acerque a la persona. ¿Por qué? Porque el endotelio produce otra prostaglandina, que es la prostaglandina GI2. ¿Y esa, cuál es la función de esa prostaglandina que produce el endotelio? Rechazar a las plaquetas. A ver si me entienden. La plaqueta produce una que es para acercarse hacia el endotelio, pero el endotelio produce otra que rechaza esa. Esta es la que produce el endotelio. Entonces, durante la vida hay una permanente lucha. Aquellas por juntarse y estas por sacarlo. ¿Sí me entendieron o no? ¿Sí me entienden? Que por eso es que a pesar de que viajan en el flujo axial, siempre se quieren acercar hacia el vaso sanguíneo. ¿Y cuál es la función del endotelio? Rechazar a las plaquetas. Eso es lo que sucede en condiciones normales. ¿Sí estamos claros? ¿Para qué nos sirven las plaquetas? Obviamente para parar hemorragia. Pero eso es un proceso un poco más elaborado, que es lo que vamos a ver en la próxima clase. ¿Estamos claros? Viernes, día cariño, eso tiene que ser desafío. Bueno, nos vemos el próximo.